¿Qué piensas del canal de televisión de Pablo Iglesias? ¿No es sospechoso que un político como él tenga tanta lana para abrir canales? Pues no. A ver, tiene multitud de sueldos. Después de ser vicepresidente de gobierno, que es un sueldo bueno, actualmente trabaja en 25 sitios. Y él siempre ha sido un hombre multisueldos, siempre ha sido un hombre con capacidad de obtener dinero. Insisto, no sabemos de dónde salió el dinero para lanzar a Podemos. Yo hice una larga entrada de blog en mi antiguo blog No Que Importe, donde me preguntaba yo quién pagó el lanzamiento de Podemos. El problema es que la derecha estuvo buscando financiación ilegal de Podemos. Y lo que yo digo es, pues, no son tontos, o sea, pueden caerme muy mal, puedo tener grandes diferencias con ellos, pero no son tontos. No van a financiarse ilegalmente y que los puedan pillar, y ahí se acabó el invento. Iglesias no es tonto. Yo no estaba buscando financiación ilegal, yo estoy buscando la financiación. ¿De dónde salió el dinero para que desde 2011 o 12, por ejemplo, Pablo Iglesias recorriera España, recorriera los centros sociales ocupas para preparar el lanzamiento de su partido? Para que viajara a dar charlas a distintos grupos por toda España, para que fuera a Francia, para que fuera a Alemania, para que fuera a Venezuela. Sí sabemos que fue asesor del gobierno venezolano y le pagaban el viaje. Pero en fin, y luego en 2014 se lanza Podemos y de pronto hay una cantidad de gastos que tú dices, ¿de dónde sale el dinero? Alquilas un auditorio, un pabellón de baloncesto para 500 personas. Guay. Son 500 sillas que tienes que alquilar. Es equipo de sonido. Es que vienes tú con tu corte, con tu troupe. Y entonces a esa troupe hay que alimentarla, hay que darle el viaje, el avión, hay que pagarle el hotel, hay que poner el equipo de sonido, hay que poner los impresos, hay que pagar la publicidad para que se sepa que tú vas a estar allí contándole la verdad a la humanidad. ¿De dónde salió el dinero para la campaña de Podemos de 2014? Nunca lo quisieron saber. La derecha quiso buscar financiación ilegal y la izquierda no quiso buscar. O sea, los medios que se reputan de izquierda, en particular Público, El Plural y El Diario aquí en España, pues se negaron a tocar el tema, nunca han querido tocar el tema. Yo se lo he dicho directamente a Escolar en Twitter y finge demencia, total yo no soy nadie y él es un millonario dueño de un gran medio de comunicación, también es de entenderse que yo le haga así, me haga así como un mosquito. Pero y hoy está pasando nuevamente con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz está en precampaña desde julio. Desde julio ha viajado por toda España, ha tenido reuniones, ha viajado con varias personas, se ha hospedado en hoteles, ha comido, ha alquilado espacios con sillas, con seguridad, con equipo de sonido, con equipo de iluminación, con impresos, con publicidad. ¿De dónde sale el dinero? No, los partidos tienen su dinero, los partidos reciben dinero del Estado, en España por lo menos, y reciben dinero de sus militantes, ya sea porque pagamos nuestras cuotas cada mes, o porque los diputados o concejales o senadores o alcaldes o presidentes, parte de su sueldo se le entrega al partido para financiarlo. Y esas cuentas son públicas y transparentes. Pero las de Podemos, cuando no era partido, pues no fueron públicas ni transparentes nunca, hasta hoy. Son 9 años de la historia esta. Y las de Yolanda, pues desde julio hasta hoy, como no es un partido, es una especie de movimiento social sin registro alguno, pues el dinero viene y va sin que nadie se dé cuenta. Así que no se me hace difícil, no se me hace extraño que Pablo Iglesias pueda conseguir dinero. Siempre he estado cerca de Jaume Roures. Jaume Roures es un supermillonario que afirma ser trotskista, es el dueño de Público, durante un tiempo fue dueño de La Sexta, tiene una compañía de medios, no me acuerdo cuál, que entre otras cosas maneja el fútbol español, pero él es trotskista y siempre le ha soltado dinero, ¿no? Es muy curioso como ahora Pablo dijo que el dinero no venía de Jaume Roures. Nadie le preguntó, porque él ha estado pagando su programa de televisión a Monedero, él ha estado pagando la base a Fino Genova, a Iglesias y a su troupe.
Y nadie dijo que el dinero iba a salir de Jaume Robles, pero salió Iglesias diciendo que no salía de Jaume Robles. Pues muchas gracias por avisar, ¿no? Pero ¿por qué decía mi abuelita que explicatio non petit accusatio manifesta, que es una farsa, evidentemente es latín de invento, excusación no pedida, explicación no pedida, acusación manifiesto. Y hay gente que le da dinero. Yo sé que Ina Finagénova fue a México a hablar con gente en México para que apoyaran el nuevo canal de YouTube de Iglesias. Bueno, si yo he tenido dinero con el apoyo de mis Patreons para más o menos tener esto, me imagino que será más fácil para otros.